Me llamo Luis Eduardo Solís González. Soy de México. Tengo 37 años. He sido camionero unos 10 años y la verdad, es algo que me encanta hacer. Cuando era pequeño, mi familia viajaba mucho, así que supongo que adquirí un cierto gusto por viajar, lo cual, por cierto, es lo que más me gusta de mi trabajo. Usualmente cuando viajo tengo un acompañante. Nunca sabes lo que puede pasar. Puedes estar muy cansado o incluso dormirte mientras conduces. A veces hago varios viajes con alguno, pero aún en contra de mi voluntad, la compañía para la cual trabajo casi siempre los cambia. Algunas veces ni siquiera son capaces de conseguir un acompañante, y por la premura, debo viajar solo. Esta vez, debido a las molestas e irritantes fallas en la logística, he tenido que viajar solo. A pesar de todo, considero mi trabajo algo muy agradable debido a su simplicidad. Alguien necesita transportar una mercancía, así que llaman a mi compañía. Yo recibo la mercancía en un punto y la entrego en otro. He viajado por muchas carreteras y he conocido muchos lugares. Para nadie es un secreto que amo mi trabajo. Sin embargo, a pesar de todo, puedo decir con total seguridad que no todo es color de rosas. Siempre hay algún cliente que se confunde y no envía la cantidad correcta o alguna clase de percance en el camino. Esta vez, solo deseaba que este fuera un viaje tranquilo. Pero ahora, puedo decir que en definitiva, mis plegarias no fueron escuchadas. Antes de partir, recibí una llamada de mi jefe. Básicamente me decía que la entrega debía hacerse en el menor tiempo posible. Y yo solo pensaba en la molestia que sería este viaje. Siempre hay algún problema cuando tenemos que atender a este cliente. Ese día, muy temprano en la mañana, llegué al punto donde tenía que recibir la mercancía. Me bajé de mi camión y mientras montaba la mercancía, disfruté de un delicioso café. Cuando terminamos, sin más demora, firmé los documentos necesarios, me subí al camión y comencé a conducir. El tráfico en la ciudad es horrible, pero eso se arregla una vez que, después de casi 2 horas, logras salir de la ciudad y ahí sí puedes pisar el acelerador sin preocuparte. Es algo liberador sentir el aire, sacar ligeramente el codo por la ventana y tomar el volante con una mano mientras te sientes como un rey. El GPS guiaba todo el camino, inclusive eso fue configurado mientras montaba la mercancía al camión, y yo solo estaba feliz de no tener que discutir la ruta con este molesto cliente. Pero lo que pasó en este viaje me hizo darme cuenta que nunca más le dejaré a los clientes el definir la ruta. En un hastío de curiosidad, miré la ruta del GPS y vi algo que me llamó la atención. El tiempo estimado era mucho menor al acostumbrado. Me preguntaba el porqué de esto. ¿Cómo es que el cliente había descubierto una ruta que reducía casi la mitad del tiempo? Comencé a atar cabos en mi mente, y yo solo rogaba que lo que acababa de pensar no fuera así, por lo que rápidamente miré a un punto específico del GPS. Mis sospechas eran correctas. No me había equivocado. La ruta era tan corta debido a que pasaba por un lugar que comúnmente se conoce como la nariz del diablo. He escuchado algunas historias de ese punto, algunas un poco difíciles de creer, y en lo personal no he creído en ninguna de estas. Sin embargo, a pesar de todo, no quería pasar por este punto por una razón muy específica. Tiene demasiadas curvas, inclusive hay algunos abismos, y es un poco difícil manejar vehículos grandes y pesados ahí. La razón por la que este punto tiene aquel nombre tan particular es porque si lo miras desde el cielo, aquella montaña donde está ubicada esta carretera tiene la forma de una nariz. Una vez le escuché a uno de mis compañeros decir que hace algún tiempo un camión entró ahí, pero nunca más salió. Como esta, recordé varias historias e incluso un reportaje en las noticias donde contaban cómo un camión perdió el control y cayó al abismo. Encontraron el cuerpo del acompañante, pero nunca el cuerpo del conductor.
No creo en las historias supersticiosas que hay acerca de ese lugar, pero definitivamente no quería conducir mi camión por ahí, por lo que de inmediato llamé a mi jefe. Le expliqué todo. Le dije que ese punto era un poco difícil, pero la vaga respuesta que recibí me molestó. Básicamente me dijo que el cliente ya había decidido la ruta y yo debía seguirla. Ya no había posibilidad de cambiar la ruta. Inclusive me culpó por esto, y lo peor de todo es que tenía razón. Debí poner más atención. Así que colgué la llamada, no sin antes advertirle a mi jefe que iba a demorarme un poco más en pasar por este punto. La verdad, ni siquiera me importó si mi jefe tenía alguna opinión al respecto, por lo que ni siquiera escuché lo último que dijo. A este punto, mi humor se había arruinado por completo. Pero ¿qué más se le podía hacer? Ahora tendría que tener mucho cuidado cuando pasara por la nariz del diablo. Y así, aun siendo de mañana, seguí conduciendo mi camión con el ánimo por los suelos y pensando, si este cliente no pagara tan bien, le diría a mi jefe que no lo voy a atender más. El camino fue tranquilo. El día estaba soleado, pero parecía como si una nube negra estuviera posada sobre mi cabeza. La hora del almuerzo llegó y encontré un pequeño restaurante al lado de la carretera. Mi estómago rugía, por lo que hoy era de esos días en los que no podía saltarme el almuerzo. Así que me detuve en este restaurante y pedí la mayor cantidad de comida que me pudiera comer. Este restaurante era frecuentado por algunos camioneros que frecuentemente pasaban por aquí también, y decidí hablar con alguno para animarme un poco. Era un tipo bastante gracioso y divertido. Su nombre era Carlos. No fue para nada difícil congeniar con él. Así que después de escuchar sus graciosas historias sobre sus numerosos viajes, le conté la mía. Cuando mencioné el molesto lugar por el que tenía que pasar, la nariz del diablo, la agradable y graciosa sonrisa que dibujaba su rostro desapareció por completo. Inclusive el restaurante, totalmente animado y rebosante de vida, se quedó en completo silencio. Carlos muy tajantemente me recomendó seriamente que no pasara por este lugar. Me dijo que cosas demasiado escalofriantes han pasado ahí. Y yo le dije claramente que no tenía opción, pero él me siguió insistiendo. Ni siquiera cuando le dejé en claro que no creía que esas historias fueran verdad, dejó de insistirme con el tema. En todo caso, yo ya casi terminaba mi comida, así que dejé que Carlos siguiera contando sus absurdas historias, mientras pensaba que después de salir del restaurante, esto ya no importaría. Mientras terminaba mi almuerzo, la mesera, una mujer un poco mayor, me trajo un pequeño pastel que pedí como postre, y me dijo que no debería creer que solo son historias de fantasía. Ella me explicó que ese lugar estaba lleno de almas rencorosas y en pena, lo que lo convertía en un lugar muy peligroso. Ante esto, simplemente solté una carcajada. Sinceramente creía que estaban bromeando para asustarme, pero inesperadamente seguían con el tema. Después de terminar de comer, salí del restaurante de regreso a mi camión. Me subí, lo encendí y seguí mi camino, mientras pensaba lo aburrido que me sentía por la actitud de todos en aquel restaurante. Con el estómago totalmente lleno, me sentía de nuevo de buen humor. Simplemente borré de mi mente todas las historias de fantasía que escuché y seguí disfrutando de mi viaje. Así el tiempo pasó y ya era de noche. Busqué en el GPS algún hotel para quedarme, pero para mi sorpresa, el hotel más cercano estaba aproximadamente 3 kilómetros después de la salida de la nariz del diablo. Esto debe ser una broma. Era el pensamiento que pasaba por mi mente. Ya eran casi las 10 p.m. y si no había contratiempos, iba a llegar a aquel hotel casi a medianoche. Resignado, simplemente seguí conduciendo, y poco tiempo después, ya estaba en la nariz del diablo. Debo decir que a pesar de todo, el lugar tenía un aire un poco escalofriante. Hacía frío, tenía abismos y zonas boscosas, y además de eso,
Había una espesa bruma que dificultaba la visibilidad. En el camino había curvas un poco pronunciadas. Algunas serían muy difíciles de tomar si hubiera un flujo constante de vehículos, pero sorprendentemente mi camión era el único vehículo en este camino. No le presté atención a esto y seguí. Solo quería salir de aquí lo antes posible. Y en medio de todo esto, por increíble que parezca, me invadieron las ganas de orinar. Había hecho un poco de calor durante el día, así que para mitigarlo había tomado mucha agua. Estaba en una zona con muchos árboles y no había nadie alrededor. Pensé que no habría ningún problema si simplemente me detenía 5 minutos para orinar. Tenía muchas ganas, así que detuve mi camión a la orilla de la carretera y me bajé. De inmediato, un gélido viento sopló y me pareció haber escuchado un pequeño susurro. Pero no le presté atención. Busqué un árbol que estuviera lo suficientemente escondido de la carretera y comencé a orinar. Una pequeña sensación de alivio me invadió. Cuando terminé, me dirigí de nuevo al camión, pero comencé a escuchar unos ruidos, algo así como gruñidos. Pensé que era algún animal, pero me comencé a sentir extraño. Me sentía observado, así que lentamente giré mi cabeza hacia atrás y entonces pude ver varios ojos amarillos observándome desde la profunda oscuridad del bosque. No pude evitar sentir escalofríos al ver esto. Quizás eran animales salvajes y yo estaba a punto de ser atacado, o al menos eso era lo que pensaba. Así que apuré mi paso. Lentamente sentía cómo estos ojos se acercaban cada vez más. Ahí fue cuando maldije mi estupidez. ¿Por qué demonios me adentré tanto en esta arbolada solo para orinar? El susto cada vez me invadía más y de pronto comencé a escuchar que varias voces comenzaron a decir algo al unísono. Solo decían una palabra, pero se entendía de una manera muy clara. ¡Camión! Repetían esa palabra una y otra vez, y cada vez se oían más cerca. ¿Qué estaba pasando? ¿Las historias sobre este lugar sí eran reales? ¿Y si son reales, lograré salir vivo de este lugar? Una cantidad absurda de pensamientos comenzaron a pasar por mi mente mientras el susto comenzaba a invadirme. Ya no me importaba nada, simplemente corrí hasta llegar al camión. Me subí y encendí el motor. Cuando el motor encendió, aceleré lo más rápido que pude para alejarme de ahí. Ya no me importaba pasar con cuidado las curvas, solo quería salir de ahí. No había avanzado mucho, y repentinamente, a lo lejos, vi una silueta en la mitad de la carretera. A la velocidad a la que iba, si esa persona se estrellaba con el camión, iba a morir de inmediato. Así que frené bruscamente, a tal punto que el remolque quedó en una posición que obstaculizaba toda la carretera, y por poco una de las llantas traseras cae al abismo. El camión se detuvo justo antes de golpear a la persona que estaba ahí, y cuando lo detallé bien, era un hombre. Solo estaba ahí parado, mirando al suelo. Desesperado comencé a gritar que se moviera, inclusive toqué el claxon, pero seguía ahí parado como si no me escuchara. Solo necesitaba que se moviera, así que con todo el temor del mundo, una vez más me bajé. Si no estaba dispuesto a moverse de ahí, iba a moverlo yo mismo. Me acerqué al hombre y toqué su hombro. Tenía un olor nauseabundo y putrefacto, y su hombro se sentía algo extraño. Con mi toque, el hombre lentamente volteó su rostro para mirarme, y pude ver algo que hizo que todo mi cuerpo se pusiera frío del miedo. Este hombre no tenía ojos. El lugar donde debían estar estos estaba lleno de gusanos. Cuando abrió su boca, de inmediato grité y solté al hombre. Su boca también estaba llena de gusanos. Sorprendentemente, todavía podía pronunciar palabras, y lo que dijo me llenó de terror. ¡Camión! Aterrorizado, intenté regresar y me tropecé. Allí en el suelo, escuché que el hombre empezó a arrastrar sus pies y me volteé para mirarlo.
Tenía la típica forma de caminar errática de un zombi. Con lágrimas en los ojos, comencé a gritarle que no se acercara, pero seguía caminando y repitiendo esa palabra. Como pude, me levanté y corrí hacia mi camión. Me subí y pisé el acelerador. Ya no me importaba nada, así que simplemente arrollé a este zombi y aceleré lo más rápido que pude. Tomaba las formas de una manera muy peligrosa, tanto así que el camión llegó a chocar más de una vez con las vallas de seguridad que impedían que los autos se fueran al abismo. Pero eso no me importaba. Cada vez más la desesperación y el miedo me invadían. No podía evitarlo. La misma palabra se escuchaba una y otra vez, y el eco del lugar hacía que se escuchara aún más. ¿Por qué decían camión todo el tiempo? ¿Quizás sus muertes se relacionaban con algún accidente con un camión? Bueno, eso no importa. Lo único que me importa en este momento es salir de aquí. He conducido todo el día y estoy cansado. Me repetía en mi mente esto una y otra vez. Repentinamente, escuché que algo golpeó la cabina, pero no le presté atención. Lo que sea que fuere, en estos momentos no me importaba. Pero unos segundos después, pude ver una mano huesuda en la ventana, y sin demora, aquella figura asomó su rostro. No sé cómo lo hizo, pero el hecho es que esta figura estaba montada en la parte exterior de mi camión, y de forma escalofriante, seguía repitiendo esa maldita palabra. Encontré asqueroso el hecho de que tuviera gusanos en todo su cuerpo, y algunas partes ya no tenían piel. Era solo carne podrida colgando a duras penas de sus huesos. Sentía mi corazón latir muy rápido, como si estuviera a punto de salirse de mi pecho. El desespero me hizo actuar, así que tomé el extintor que tenía al alcance y golpeé el asqueroso rostro de esa figura hasta que logré que se cayera del camión. Después de eso, seguí conduciendo lo más rápido que pude, y por fin estaba llegando a la última curva. A lo lejos, pude ver algo acercándose, pero estaba demasiado asustado como para fijarme. Lo que sea que se estuviera acercando, iba a arrollarlo y a salir de aquí. Cuando se acercó lo suficiente, pude identificar que era una extraña figura. Era una mujer vestida de blanco, y al menos a la distancia, parecía que seguía con vida, ya que no se veían rasgos de putrefacción en su cuerpo. Sin embargo, debido al estado de shock que tenía, era muy difícil detener el camión en este momento, y pisar el freno iba a hacer que me saliera de la carretera. En ese momento entré en una crisis. Era arrollar a una persona o dejar que mi camión cayera al abismo. Espero que los que estén oyendo esto no me juzguen por haber tomado la decisión más egoísta. Iba demasiado rápido, no había nada que hacer. Así que simplemente cerré mis ojos y le pasé el camión por encima. Mi camión comenzó a sacudirse como si estuviera pasando por un camino lleno de valles. Ya estaba hecho. No había nada que hacer. Estaba en un estado de shock. No iba a detener mi camión en este momento. Pero lo que sí hice fue mirar al retrovisor. Y lo que vi me dejó espantado. Aquella mujer seguía parada en la mitad de la carretera, y su mirada fría y penetrante estaba puesta sobre mis ojos. No lo podía creer. Así que era un fantasma. Pero entonces, ¿qué demonios fue lo que arrollé? No lo entendí, y hasta el día de hoy sigo sin entenderlo. Afortunadamente, ese fue el último obstáculo que tuve que atravesar para salir de la nariz del diablo. No pasó mucho tiempo y llegué al hotel, pero estaba tan asustado que casi no pude dormir, y dentro de lo poco que llegué a dormir, soñé con las extrañas y asquerosas criaturas que vi en la nariz del diablo, y sobre todo, soñé con aquella mujer con ojos penetrantes que parecía que miraran directo a mi alma. Pasó mucho tiempo para poder recuperarme de aquella tragedia, pero debo decirles que después de un tiempo volví a mi trabajo como camionero. Esta vez me tomaba muy en serio cada historia que me contaban sobre camioneros en la carretera. Y después de ese día, sin importar qué tanto dinero me ofreciera un cliente, la nariz del diablo es un lugar por el que jamás en mi vida volveré a pasar de nuevo.
Éramos los tres que estábamos reunidos: Martín, Rocha y yo. Todos estábamos en la cafetería que había al frente a la empresa, esperando a que nuestros camiones estuvieran listos para ya cada quien poder partir a los destinos de esa noche. No recuerdo de qué estábamos hablando, pero los tres nos quedamos mudos cuando los vimos entrar. Era don Pérez, uno de los más antiguos de la empresa, y con quien últimamente no estábamos teniendo muy buena relación. Más bien, ninguno de los muchachos de la empresa se estaba llevando bien con él. Y no quiero que suene como que me estoy justificando, pero la verdad, todo se debía a su culpa. En cierta manera jamás fuimos amigos de él. Eso debido a que se trataba de una persona bastante reservada, por no decir arrogante, ya que apenas nos saludaba de vez en cuando. Sin embargo, desde hace algunas semanas se estaba comportando distinto. Ahora era más introvertido, a tal punto que hasta dejó de mirarnos a los ojos. Cuando esa noche entró a la cafetería, nos vio. Es decir, que sabía que estábamos ahí, y nos ignoró como lo esperábamos. Agachó la cabeza y se fue directo a otra mesa, la más alejada de nosotros para ser más exacto. Me da lástima ese viejo. Si con nosotros que somos sus compañeros de trabajo se comporta así, no me quiero imaginar cómo será con su familia. De seguro debe ser insoportable. No te creas, Martínez. Las cosas no siempre son como uno piensa. ¿Quién sabe? Capaz que está teniendo problemas con la empresa y por eso es que está así. Hace poco me enteré que tuvo un inconveniente con uno de los viajes. Es solo un rumor, pero dicen que estuvo involucrado en un accidente. Sin embargo, parece que hasta ahora no pudieron culparlo. Yo escuché que su familia le da la espalda. Y de igual manera supe del accidente. Tengo un amigo en esta ciudad y me contó eso. Hubo un accidente donde alguien dijo ver a un camión de nuestra empresa pasar justo en el momento del incidente. Pero ya saben cómo son las cosas aquí. Quien dijo verlo no testificó, pues al ser un campesino pobre tan solo lo perjudicaría. Pero ahora que lo mencionas, capaz que sea cierto. ¿Pero qué más da? Ahí están los resultados. Si tenemos razón en lo que pensamos, el viejo solo recibió un regaño y nada más. Y por supuesto la empresa se habrá encargado de limpiar su imagen con unos cuantos pesos, tal como lo hacen todos los grandes empresarios. Sí, puede que tengas razón, pero en definitiva, sea como sea el asunto, ese viejo no merece andar trabajando como sin nada. Mientras mis colegas hablaban de la culpabilidad o inocencia, yo concordaba con uno de ellos al sentir lástima por él. Ahora andaba solo, y aunque su familia no sabía nada, presentía que las cosas en su casa tampoco andaban tan bien. Ya había acabado mi café cuando me levanté para ir al baño. Cuando estaba haciendo mis necesidades, escuché que alguien se acercó al lugar y se acercó hasta el retrete que estaba a mi lado. Cuando salí, pensé que encontraría al otro sujeto haciendo sus necesidades dentro de este. Sin embargo, sentí escalofríos cuando me encontré con dos Pérez de frente. ¿Qué les pasa, ratas inmundas? ¿No tienen nada más que hacer que murmurar de mí? ¿O qué? ¿O piensan que no me doy cuenta de eso? Dile a tus amigos que mejor se cuiden, y la amenaza va para ti también. Lo único que se me ocurrió decirle en ese momento fue que no sabía de lo que hablaba. Acto seguido, me dirigí al lavado y empecé a mojarme las manos. Él se quedó ahí nomás. Lo podía ver por el espejo parado en el mismo lugar, viéndome con esa mirada irascible y su misteriosa sonrisa. A continuación empezó a caminar para acercarse a mí. Sinceramente pensé que ahí nos íbamos a agarrar a golpes. Sin embargo, se detuvo a unos pocos centímetros de mi espalda y observándome a los ojos a través del espejo, lanzó una frase que me dejó desconcertado. Igual esta es mi última noche de trabajo, pero no se alegren mucho. Dentro de poco sabrán de mí. Iré por cada uno de ustedes. Una vez dicho esto, se dio la media vuelta y se marchó. Yo me quedé por unos segundos más hasta terminar de asearme. Cuando salí, el viejo ya estaba sentado otra vez en su mesa recibiendo su bebida, y mis colegas me miraban preocupados,
Estaban esperando a que yo llegara a la mesa para contarles lo que había pasado. Pocos minutos después, ya nos salimos todos de la cafetería en busca de nuestros camiones. Fue algo loco. Media hora después, ya cada quien estaba conduciendo por las carreteras distintas, y todos teníamos los celulares en altavoz, haciendo una llamada en conferencia. Martínez y Rocha se burlaban de mí, diciéndome que de seguro me había vuelto a orinar cuando el viejo apareció en el baño, pero que esta vez lo hice en mis pantalones a causa del miedo. Me volvieron a preguntar con qué palabras me había amenazado, así que para bromear un poco también, les dije que el viejo había dicho que primero iría por ellos y luego por mí. No pasó mucho tiempo cuando mi celular ingresó en una nueva llamada, por lo que les dije a mis colegas que debía colgar la comunicación con ellos, ya que se trataba de otro de nuestros colegas, siendo de esa forma en la que nos enteramos de esa inesperada tragedia. El viejo Pérez se había quitado la vida disparándose un tiro en la cabeza con un arma que nadie sabía que él portaba. Lo hizo cuando ya estaba en la empresa y cuando ya su vehículo estaba listo para partir. Lo más macabro fue que antes de dispararse, le arrebató la vida también a otro de nuestros compañeros. Así, sin más, sin pronunciar palabra alguna, se acercó al que estaba más cerca de él y le disparó. «El viejo estaba loco, se los dije», dijo Martínez cuando les conté al retornar la llamada. Yo preferí guardar silencio en esos instantes. Estaba pasmado por lo que acababa de suceder. Rocha fue el siguiente en hablar, y uniéndose a la crítica de Martínez, notablemente molesto, lanzó sus lapidarias palabras. «Ojalá que ese viejo se pudra en el infierno. Es lo único que se merece. Pobre don José, él sí era un buen hombre. ¿Qué daño le hizo al viejo desgraciado para que le quitara la vida así?» «Sí, de seguro no le hizo nada, lo hizo por pura maldad. Es un viejo desalmado que quiso hacer daño hasta el último momento», reprochó Martínez. Tuve que seguir escuchando cómo ambos continuaban insultando al ahora difunto Pérez por varios minutos más. Don José era el hombre del colega a quien don Pérez le había disparado. Y estaban en lo cierto. Él era un gran sujeto. Hasta que de repente, recordando las palabras que me había dicho cuando el viejo Pérez y yo estuvimos en el baño, caí en cuenta de aquello que me hizo estremecerme hasta los huesos. «¡Hey chicos, esperen! Escúchenme. ¿Se acuerdan de lo que me dijo en el baño? Eso de que esa era su última noche de trabajo. ¿Lo ven? Al parecer el viejo ya lo tenía planeado todo. Ya sabía que se quitaría la vida». Ahora fueron Rocha y Martínez los que hicieron silencio, hasta que instantes después, y fiel a su temperamento, este último volvió a hablar para otra vez ser sarcástico con el asunto. «Sí, pero el viejo ya está muerto. ¿O qué me vas a decir? ¿Que vendrá desde el infierno para vernos a nosotros? No lo creo». Mi nombre es Rafael Galván. Trabajo como camionero y soy de Argentina. Hoy en día tengo 45 años de edad, pero lo que les estoy compartiendo sucedió ya hace casi 7 u 8 años. De esta última pregunta que hizo Martínez, sin darnos cuenta, obtendríamos la respuesta apenas noches después. Lo único que supimos después de la tragedia fue que el cuerpo de don José siguió el protocolo. Luego de la autopsia correspondiente, fue entregado a sus familiares para que así fuera velado y posteriormente recibiera cristiana sepultura. Pero no fue así el caso de don Pérez, ya que éste todavía permanecía en la morgue, aguardando por sus familiares, puesto que pertenecía a un pueblo vecino. Para ese entonces, ya habíamos dejado de hablar de ese asunto, y estábamos conversando los tres juntos por llamada en el celular, tal cual acostumbrábamos a hacer cada vez que teníamos la oportunidad. Y fue justo este día cuando sucedió el aterrador episodio. En un momento dado, notamos que Martínez dejó de hablar. Cuando le preguntábamos si estaba todo bien, no obtuvimos respuesta alguna. Cabe mencionar que los tres íbamos manejando por rutas distintas, así que fue por eso que Rocha trató de aminorar el asunto,
diciendo que de seguro se había quedado sin señal. No obstante, mientras Rocha y yo continuábamos charlando, fue el propio Martínez quien se volvió a unir a la charla, pero ahora haciéndonos sentir escalofríos. Muchachos, no van a creer lo que les diré, pero les juro que acabé de ver un camión a un costado de la ruta. Recién lo vi de espaldas, pero cuando pasé por su lado, ya no tuve dudas. Estoy seguro de que era él, pronunció con su voz entrecortada, notablemente asustado. ¿Qué? ¿A quién viste? ¿De qué estás hablando, Martínez? ¿A quién acabas de ver?, le cuestioné. Ahora puedo darme una idea de cómo se sintió Rocha. Él también se asustó, y la prueba de ello fue que se quedó mudo, contrario así a su personalidad burlista, ya que no dijo absolutamente nada. Me volví a dirigir a nuestro colega para hacerle otra vez las mismas preguntas, que nos dijera quién había visto. Si esto era una broma, le iba a decir que nos parecía de muy mal gusto. No es ninguna broma. Lo tengo sentado ahora mismo a mi lado. Está en el asiento del acompañante, nos respondió, pero ahora murmurando y expresando un terror indescriptible. Todavía tengo en mi mente cada instante que aconteció a continuación. Todo se convirtió en una infernal pesadilla. Martínez comenzó a gritar. Sus pedidos de auxilio nos hacían imaginar el horror y desesperación que lo invadían. Solo duró unos segundos. Todo acabó cuando pudimos escuchar, dando sus últimos desgarradores gritos de pavor. Luego vino la explosión. Y así fue la última conexión que tuvimos con él. Horas después, nos enteramos que su camión se había estrellado contra otro. Ambos conductores perdieron la vida al instante, siendo supuestamente nuestro amigo el que provocó el accidente. Tanto Rocha como yo quedamos destrozados, pero sin lugar a dudas, era el miedo lo que más nos consumía. No le dijimos a nadie lo que ocurrió. Me refiero a que estábamos charlando por el celular con Martínez justo en el momento de la tragedia, puesto que eso sería considerado como una imprudencia de nuestra parte e implicaría el despido de la empresa. En los días posteriores, con Rocha tratábamos de ni siquiera saludarnos. No queríamos que nadie nos viera charlar. Eso debido a la misma sugestión. O tal vez se trataba definitivamente del sentimiento de culpa, lo que minimizábamos al saber lo que realmente había pasado. Así fue como una semana después, tomamos valor y nos reunimos para hablar sobre ello en aquella cafetería. Pero, lejos de encontrar alguna explicación o consuelo, lo que vivimos ahí nos hundió en un mar de pánico incontenible. Tal vez se confundió. A quien vio al costado de la ruta era cualquier otro hombre. Él se asustó y por eso perdió el control. Le dije sin ni siquiera mirarlo a los ojos, porque sabía que mis palabras no tenían sentido. ¿Me estás bromeando? ¿Y cómo explicas que luego lo vio sentado en el asiento del acompañante? Porque eso es lo que dijo. Tú mismo lo escuchaste también, ¿no? Él no era de asustarse por cualquier cosa. Tanto él como nosotros vivimos tantas experiencias paranormales en las rutas que ya estábamos curtidos. No, a él lo asustó algo más. Y por sus pedidos de auxilio desesperados, de seguro también fue atacado. Pero eso jamás lo sabremos, ya que su cuerpo quedó totalmente destrozado y no descubrieron heridas previas al accidente, me respondió. Inmersos en ese lúgubre entorno, y sin saber por qué, surgió una extraña sensación dentro de mí que me hizo voltear la mirada. Quedé estupefacto al verlo. Fue tanto el horror que se dibujó en mi cara, que Rocha se dio cuenta y me dijo: ¿Es él, verdad? ¿Lo estás viendo ahora?, me preguntó antes de voltear a verlo él también. Solo Dios sabe cómo fue posible que esa noche
Salimos de esa cafetería sin haber muerto de miedo, pero lo que sí sé es que jamás lograremos olvidar esa perturbadora mirada. Él estaba sentado en una mesa, la más alejada de nosotros, con un agujero en su cabeza, de donde aún salía el líquido hemático a borbotones, mirándonos con su rostro malciniento, cuya carne se le caía a pedazos debido al estado de putrefacción. Semanas después, estando conduciendo por la ruta durante la madrugada, comenzó a vencerme el sueño. Esperé a llegar a un pueblo donde estacioné al comienzo de la zona urbana. Esto con la intención de poder dormir en un sector iluminado. Posteriormente llamé a Rocha y me contó que él también estaba haciendo lo mismo. Estuvimos hablando como unos 10 minutos quizás, y antes de cortar la llamada, nos recordamos que nos pusiéramos a rezar antes de descansar. Pero al parecer, eso no fue suficiente, ya que él me despertó media hora después, haciéndome una llamada que nunca alcancé a contestar, pues esta se colgó antes de que lo hiciera. Esa madrugada, unos vecinos del pueblo donde se había estacionado acudieron a verlo luego de escuchar sus gritos. Las dos puertas del camión estaban cerradas con seguro, por lo que no se explica cómo sucedió. El hecho es que mi colega se encontraba arrinconado sobre la puerta de su lado, es decir, como alejándose desesperadamente del asiento del acompañante. Al parecer, no pudo abrir la puerta para escapar de eso de lo que tanto lo aterrorizó, ya que tenía sus puños destrozados a causa de los golpes desesperados que dio contra el vidrio de la ventana para buscar una salida. En su rostro había una mueca de terror desmesurado, y sus ojos desorbitados expresaban lo que sintió antes de que su corazón sufriera el ataque, que al final fue lo que le arrebató la vida. Sabía lo que pasaría. El próximo sería yo. Fue por eso que luego de unas noches mientras realizaba mi trabajo, me detuve en medio de una ruta oscura y solitaria, donde con voz alta le pedí a ese viejo desgraciado que se me apareciera. Y así lo hizo. No lo vi, pero sí pude oírlo. Y lo que me dijo prácticamente me salvó la vida. Esa misma mañana, apenas dejé el camión en la empresa del destino, fui a buscar a una curandera que me hiciera un trabajo de protección. Ella misma fue la que corroboró lo que el alma del viejo Pérez me dijo esa madrugada. Y como les acabo de describir, eso fue lo que me salvó la vida. Sí, lo sé. Sé que están bastante confundidos en estos momentos, pero a continuación les explicaré todo. No dudo de que el viejo Pérez esté en el infierno. Después de todo, le quitó la vida a un hombre para a continuación hacerse lo mismo. Sin embargo, él no era el malo del asunto. O mejor dicho, había otro peor. Don Pérez estaba siendo víctima de una brujería. Por culpa de ello, había perdido a su familia y casi perdió el trabajo al estar involucrado en aquel accidente. Fue por eso que quiso ponerle fin a todo al dispararle en la cabeza a don José. Así es, don José era el brujo que le hizo ese mal. Algo que por supuesto nosotros desconocíamos, pero que Pérez sí lo sabía. Pero lo más siniestro de todo es que nosotros también estábamos dentro de esa lista de víctimas. No fue al viejo Pérez al que vimos con Rocha, con un agujero en la cabeza en la cafetería esa noche. Era don José. Y sin lugar a dudas, fue a este a quien vio Martínez antes de perder el control de su camión y fallecer. Y también debió haber sido él quien espantó tanto a Rocha, que terminó muriendo a causa del terror extremo. En cuanto a mí, fui salvado por el trabajo de aquella curandera, aunque tal como lo dijo, fue el viejo Pérez el que realmente me salvó al confesarme todo cuando esa noche lo invoqué y se me manifestó. Lo sé, hasta a mí me cuesta creer todo lo que pasó. Sin embargo, esto es tan real
como que les puede pasar lo mismo a ustedes. Por lo tanto, siempre les recuerdo a la gente que deben pensar bien antes de actuar, porque a veces, por juzgar a las personas antes de tiempo, podemos considerar como víctima a quien en realidad es el único culpable. Mi nombre es Seitan, y siempre he sido apasionado del ciclismo. He recorrido numerosas rutas en todo Estados Unidos, desde la famosa Pacific Coast Highway en California hasta el Sendero Cathy en Missouri. Pero hay un viaje en particular que nunca olvidaré. Era un viaje que siempre había querido hacer, un recorrido por la Ruta 66. Siempre había oído hablar de las maravillas de esa carretera histórica, y aunque ya no era la principal arteria de transporte que solía ser, me atrajo su encanto nostálgico. Entonces, un día, cargué mi bicicleta en mi coche, conduje hasta Chicago, el punto de partida oficial de la Ruta 66, y así comencé mi viaje. Los primeros días fueron geniales. Pasé por pueblos y paisajes increíbles, lugares como Springfield, Illinois, y St. Louis, Missouri. Pero a medida que me adentraba en la carretera, empecé a notar algo extraño. Cada vez que llegaba a un nuevo estado, como Oklahoma o Texas, veía a una cicla delante de mí. Siempre llevaba el mismo casco blanco y camiseta azul. Cada vez que intentaba alcanzarlo, se volvía una curva y cuando llegaba allí, simplemente desaparecía. Esto continuó hasta que llegué a Nuevo México. La figura del ciclista apareció nuevamente en la distancia, pero esta vez giró en la curva, así que decidí acelerar para alcanzarlo. Pero cuando llegué a la curva, en lugar del ciclista, me encontré con un precipicio abrupto. Frené justo a tiempo para evitar caer. Miré alrededor buscando al ciclista, pero no había señales de él. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Pasé el resto del viaje con una sensación de inquietud, siempre esperando ver el ciclista en la carretera frente a mí, pero nunca volvió a aparecer. Llegué al final de la Ruta 66 en Santa Mónica, California. Fue un alivio haber terminado el viaje. Sin embargo, la figura del ciclista aún me atormentaba. Decidí investigar un poco, y lo que descubrí me heló la sangre. Hace algunos años, un ciclista llamado Tom, conocido por su casco blanco y camiseta azul, había intentado hacer el mismo recorrido por la Ruta 66, pero nunca llegó a su destino. Tom era un entusiasta del ciclismo de larga distancia, y era conocido en toda la comunidad ciclista por sus audaces aventuras en solitario. Su sonrisa contagiosa y su espíritu aventurero lo convirtieron en una figura querida y respetada. Todos sabían quién era Tom, el hombre con el casco blanco y la camiseta azul. La Ruta 66 había sido su gran sueño durante mucho tiempo, así que planeó meticulosamente su viaje, estudiando cada tramo de la carretera, cada curva, cada cuesta. Estaba emocionado y lleno de anticipación cuando partió de Chicago. Todos se reunieron ahí para desearle buena suerte, pero nadie podía prever lo que iba a suceder. Tom enviaba actualizaciones regulares durante su viaje, compartía fotos de los lugares que visitaba y las personas que conocía. Sus actuaciones estaban llenas de vida y entusiasmo, y todos esperaban con ansias la próxima. Pero cuando llegó a Nuevo México, las actualizaciones simplemente se detuvieron. Al principio, se pensó que tal vez había perdido la señal, o que estaba demasiado ocupado disfrutando del viaje. Pero a medida que pasaban los días sin noticias de Tom, todos empezaron a preocuparse. Las llamadas a su teléfono móvil nunca fueron contestadas, y los correos electrónicos y los mensajes se quedaron sin respuesta. Después de una semana de silencio, se organizó una búsqueda para encontrarlo. Ciclistas y voluntarios de todos los estados por los que había pasado Tom se unieron para buscarlo. Fue una muestra increíble de solidaridad por parte de la comunidad.
Pero a pesar de sus esfuerzos, no encontraron ninguna señal de Tom, ni de él ni de su bicicleta, y mucho menos su equipo. Es como si se hubiera evaporado en el aire. Las investigaciones continuaron durante meses, pero con el tiempo, la esperanza de encontrar a Tom con vida simplemente se desvaneció. Fue declarado oficialmente desaparecido, y su caso sigue abierto hasta el día de hoy. La desaparición de Tom dejó una marca en todos. Para muchos, él era un amigo, para otros, un compañero de ruta, y sin duda, una fuente de inspiración. Aunque su presencia física ya no esté con nosotros, su espíritu vive en las historias que compartió con los demás. Pero lo más aterrador es que se dice que su espíritu siempre está vagando por la Ruta 66. Desde ese entonces, cada vez que salgo a andar en bicicleta, no puedo evitar mirar sobre mi hombro, esperando ver al ciclista fantasma siguiéndome. Y aunque he viajado por muchas rutas y caminos, la Ruta 66 es un viaje que nunca repetiré. Me llamo Sam, soy un entusiasta del ciclismo y he recorrido casi todos los Estados Unidos en mi bicicleta. He visto muchas cosas en mis viajes a lo largo de todos estos años, pero hubo un viaje en particular que cambió mi vida para siempre. Todo empezó en un caluroso día de verano. Mi amigo Mark y yo decidimos hacer un viaje por el sendero de la Montaña Roja en Colorado, famoso por sus desafiantes cuestas y paisajes asombrosos. Se nos unió un tercer compañero a la aventura, John, un veterano ciclista con quien habíamos compartido rutas en el pasado. Y así empezamos nuestra travesía. Los primeros días fueron fantásticos. Disfrutamos del paisaje y de la camaradería en el camino. Pero a medida que avanzábamos en nuestro viaje, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Una noche, mientras acampábamos en las profundidades del bosque, escuchamos un siseo siniestro que parecía provenir de todas las direcciones. A la mañana siguiente, nuestras bicicletas habían desaparecido. Estábamos desconcertados y muy preocupados, así que decidimos separarnos para buscarlas. Después de horas de infructuosa búsqueda, regresé al campamento para encontrar a Mark y John discutiendo acaloradamente. Ambos tenían una expresión de miedo en sus rostros que nunca había visto antes. Me dijeron que habían encontrado a una anciana en el bosque que les había dicho que habíamos entrado en un territorio maldito y que debíamos irnos de inmediato. Yo pensé que estaban bromeando, pero dado con la seriedad que lo decían, no pude evitar preocuparme. Y en efecto, parece que ellos tenían razón, ya que vimos cómo nuestras bicicletas aparecieron de la nada en medio del campamento. Todos nos miramos desconcertados, así que decidimos continuar nuestro viaje, tratando de olvidar el incidente. Sin embargo, a medida que avanzábamos, empezamos a notar figuras sombrías moviéndose en el borde de nuestra visión, y además, escuchamos susurros amenazadores en el viento. Esa misma noche, después de un día de pedaleo agotador, armamos nuestro campamento en una pequeña depresión entre dos colinas, lejos de los ruidos de la naturaleza que habían comenzado a poner nuestros nervios de punta. John, siempre el más valiente de nosotros, se ofreció a hacer una última exploración de los alrededores antes de que oscureciera por completo. Lo vimos partir con su linterna en mano. Mark y yo nos quedamos junto a la fogata, ensimismados en nuestros propios pensamientos. El tiempo estaba pasando. La luna ya había ascendido en el cielo, bañando todo con su luz plateada, y sin embargo, John aún no regresaba. La ansiedad comenzó a apoderarse de nosotros. Mark intentó disipar el miedo con bromas y risas forzadas, pero el silencio que le seguía a cada risa solo lo hacía parecer más pesado. Así que decidimos ir a buscar a John. Agarramos nuestras linternas y nos adentramos en el bosque, llamándolo por su nombre. Pero la única respuesta que teníamos
Era el eco producido por nuestras voces. Y luego, un silencio inquietante. Buscamos durante horas y horas. Cada minuto aumentaba nuestra desesperación, hasta que de pronto encontramos la linterna de John en el suelo. Estaba cerca de un arroyo, pero de él no había rastro alguno. Intentamos seguir posibles rutas que pudo haber tomado, buscando huellas o signos de lucha, pero todo fue en vano. Finalmente, agotados y aterrados, decidimos volver a nuestro campamento. La fogata estaba apagada y el frío se había asentado, así que nos sentamos mirándonos el uno al otro sin saber qué hacer. La realidad de la situación nos golpeó como un balde de agua fría en la cara. Estábamos solos, perdidos, y uno de nosotros había desaparecido en la inmensidad del bosque. Pasamos lo que quedaba de la noche en vela, saltando ante cada ruido y cada crujido de ramas. Decidimos que al amanecer intentaríamos encontrar el camino de vuelta a la civilización, pero el amanecer trajo consigo su propio conjunto de horrores, y la desaparición de John solo fue el comienzo de nuestra pesadilla en el sendero de la montaña roja. Al intentar escapar del bosque, nos perdimos en el camino y nos encontramos atrapados en un bluce, volviendo una y otra vez al mismo lugar sin importar en qué dirección fuéramos. Nos sentíamos observados, perseguidos y atrapados. Después de lo que parecieron días, por fin logramos encontrar una salida. Sin embargo, se sentía extraño. Era como si algo o alguien nos hubiera permitido salir del bosque. Sinceramente, ya estábamos perdiendo la cordura. Nunca volvimos a ver a John. Mark y yo dejamos el ciclismo después de eso, y aunque he intentado olvidarlo, el eco de los susurros y la visión de figuras sombrías en el bosque me persiguen hasta el día de hoy. Este viaje me dejó una gran lección. Nunca subestimes el poder de la naturaleza y siempre respeta las tierras por las que viajas. Nunca sabes qué secretos puedan estar ocultando en su interior. Mi nombre es Alex. He sido ciclista durante toda mi vida, recorriendo carreteras y caminos de montaña, siempre buscando el próximo desafío. Y un día me encontré con un viaje que no esperaba que fuera un desafío, uno que me dejaría marcado para siempre. Todo comenzó con mis amigos Ben y Sara. Entre todos, decidimos hacer un viaje en bicicleta a través de un bosque oscuro en Oregón. El nombre en sí ya es bastante escalofriante, pero las historias que circulaban sobre él eran aún más inquietantes. Pero siendo jóvenes y buscando emociones, decidimos no hacer caso a las advertencias. Empezamos nuestro viaje en un brillante día de verano. Las primeras horas fueron magníficas. El viento en la cara, el sonido de las ruedas contra el pavimento, el paisaje verde y exuberante que se desplegaba ante nosotros. Todo era precioso. En nuestro segundo día, nos topamos con un antiguo puente cubierto, el típico que aparece en las películas de terror. Ben, siempre el valiente, decidió que deberíamos cruzarlo, pero Sara y yo no estábamos muy entusiasmados, y al final nos dejamos llevar. Justo cuando cruzábamos la mitad del puente, el mundo cambió. Sin previo aviso, una neblina espesa y repentina brotó de la nada, envolviéndonos en una cortina de blancura fría y húmeda. Fue tan repentina y densa que tuvimos que frenar en seco para evitar chocar entre nosotros. Tratamos de mantenernos cerca, pero la visibilidad se había reducido a tal punto que apenas podíamos ver nuestras ruedas delanteras. La niebla tenía un extraño silencio, sofocando el sonido de nuestros latidos acelerados y nuestra respiración pesada. Entonces, desde el vasto vacío, un crujido agudo y penetrante retumbó a través de la niebla, seguido de un grito cortado abruptamente. Era el grito de Sara. ¡Sara!, gritó Ben. Su voz parecía provenir de todas direcciones.
rebotando contra la densa niebla. Pedaleamos en la dirección de donde pensábamos que había venido el grito, pero la niebla simplemente distorsionaba todo el espacio, el sonido y el tiempo. ¡Sara!, grité. Mi voz se unía a la de Ben, creando un coro desesperado. Pedaleamos hasta que nuestros pulmones ardieron y nuestros muslos gritaron de dolor, pero aún así, no hubo respuesta. Agotados y desesperados, nos detuvimos, nos apoyamos en nuestras bicicletas jadeando y mirándonos con horror en los ojos. La niebla a nuestro alrededor parecía burlarse de nosotros, girándose y retorciéndose en formas grotescas. Buscamos durante lo que parecieron horas, llamando su nombre, buscando alguna señal de ella, algún indicio de dónde podría haber ido. Pero no había nada, solo la niebla y el silencio. Sara, nuestra amiga, la risueña y valiente Sara, se había desvanecido en la niebla sin dejar rastro. Ese puente, esa niebla, se convirtieron en el precipicio de nuestra pesadilla, un abismo que se tragó a Sara y cambió nuestras vidas para siempre. Llamamos a la policía y organizamos una búsqueda, pero nunca encontraron a Sara. Ben y yo estábamos destrozados, llenos de culpa y miedo. En las semanas y meses que siguieron, Ben se volvió cada vez más distante, hasta que un día dejó de responder mis llamadas y mensajes. Fui a su casa, pero estaba vacía. Era como si nunca hubiera vivido allí. Simplemente no había rastro de él. Desde entonces, he dejado de andar en bicicleta. No puedo soportar la idea de perder a alguien más. Cada vez que veo a una bicicleta o a un camino desolado, recuerdo el bosque oscuro, el puente cubierto y los amigos que perdí. Y aunque la policía nunca encontró pruebas de nada sobrenatural, sé en mi corazón que algo en ese bosque se llevó a mis amigos. Y siempre me pregunto si algún día vendrá a buscarme a mí también. Soy Miguel. Durante años he vivido por y para el ciclismo. Mi grupo de amigos, compuesto por Liam, Charlotte y yo, hemos viajado por numerosos caminos y senderos, siempre en busca de aventuras y desafíos. Sin embargo, un viaje dejó una cicatriz permanente en nuestras vidas. Es una historia que cuando la recuerdo, aún me hace temblar. Decidimos viajar a través de la Reserva Natural de Davis Backbone, en Colorado. Habíamos escuchado historias inquietantes sobre el lugar, pero nos reíamos, atribuyéndolas a leyendas urbanas y cuentos para asustar a los niños. Queríamos vivir la emoción, enfrentar los supuestos peligros de la reserva y demostrar que todo esto no eran más que mitos. El viaje comenzó de manera espectacular. La reserva era un paraíso para los ciclistas, con senderos bien marcados que se adentraban en bosques espesos y subían colinas escarpadas. Sentíamos el sol en la piel, el viento en la cara y la emoción de la aventura en nuestros corazones. Pero todo cambió en nuestro tercer día. Mientras pedaleábamos por un camino estrecho y sinuoso, comenzamos a notar algo extraño. En lugar de avanzar, parecía que pasábamos por los mismos lugares una y otra vez. Los mismos árboles, las mismas rocas, el mismo arroyo que cruzamos varias veces. Y el pánico comenzó a instalarse en nosotros. Aún así no queríamos admitirlo, así que decidimos seguir adelante, pensando que tal vez estábamos confundidos y que pronto encontraríamos una ruta familiar. Pero la sensación de déjà vu solo se intensificó. Después de lo que parecieron horas y horas, finalmente nos detuvimos, confundidos y asustados. Charlotte, siempre la más razonable de nosotros, sugirió que debíamos acampar y tratar de encontrar el camino en la mañana siguiente. Así que no nos quedó más remedio que aceptar. Pero esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Las historias de la reserva de Devil's Backbone
volvieron a nosotros, llenando nuestros pensamientos con imágenes de ciclistas perdidos y fenómenos paranormales de todo tipo. El amanecer llegó con un silencio inquietante. El lugar donde había dormido Liam estaba vacío. Su saco de dormir estaba meticulosamente enrollado y su bicicleta estaba apoyada contra un árbol. Pero de Liam no había rastro. —¡Liam! ¡Liam! ¿Dónde estás? —llamó Charlotte. Su voz era tranquila, pero con un matiz de preocupación. Y como esperábamos, no hubo respuesta. Comenzamos a llamar su nombre de nuevo, al principio en voz baja, luego cada vez más fuerte, hasta que nuestros gritos resonaron en el tranquilo bosque. Corrimos por el campamento buscando en cada rincón, detrás de cada árbol y dentro de cada tienda. Nada. No había señales de lucha ni rastros de que se hubiera ido por voluntad propia. Era como si la tierra se hubiera tragado a Liam. La sensación de miedo que habíamos sentido la noche anterior se intensificó. Cada sombra parecía amenazante. Cada sonido nos ponía los pelos de punta. La risa y la emoción de nuestras aventuras se habían desvanecido, dejando solo un vacío lleno de terror y preocupación. Buscamos a Liam durante todo el día. Nos adentramos en el bosque. Gritamos su nombre hasta que nuestras gargantas estaban doloridas. Y todo fue en vano. Cuando cayó la noche, tuvimos que aceptar la dura realidad. Liam se había esfumado. Esa noche nadie habló. Solo nos sentamos alrededor de la fogata y nuestros ojos clavados en las llamas, cada uno perdido en sus pensamientos. El aire estaba lleno de una tensión palpable, una mezcla de miedo, preocupación y la amarga decepción que nuestra aventura, que comenzó con un viaje lleno de risas y camaradería, se había convertido en una pesadilla. El recuerdo de la risueña cara de Liam, su sonrisa contagiosa y su espíritu aventurero parecía un eco distante, una reliquia de un pasado más feliz que parecía cada vez más inalcanzable. Esa fue la noche en la que la realidad nos golpeó. Estábamos solos en una reserva que no entendíamos, atrapados en un blues sin fin de paisajes repetidos, y uno de nosotros había desaparecido sin dejar rastro. No estábamos jugando a ser aventureros, estábamos luchando por nuestras vidas. Sinceramente, llegamos a pensar que moriríamos ahí, pero justo en los últimos momentos pudimos encontrar una salida. De pronto, el paisaje dejó de repetirse, y Charlotte y yo nos miramos a la cara con lágrimas en los ojos. Nos tomó 2 días más encontrar la salida de la reserva, 2 días llenos de miedo y desesperación, y cuando finalmente llegamos a la civilización, informamos la desaparición de Liam a las autoridades. Organizaron una búsqueda, pero nunca encontraron rastro de él. Desde entonces, jamás me he vuelto a aventurar en sitios como ese. Los recuerdos de aquel viaje me han quitado el amor por el ciclismo. Nuestro viaje a Devil's Backbone y el precio que pagamos por subestimar las historias que nos habían contado fue extremadamente alto, tanto que se cobró la vida de uno de nosotros. Aún no sé cómo pudimos escapar de aquel lugar. Supongo que tuvimos mucha suerte de no terminar como Liam. Desde hace algunos años, trabajo como taxista y en general, puedo decir con seguridad que es muy rentable trabajar en las noches. Diariamente paso más de 8 horas en mi taxi, pero en definitiva, todo ese tiempo se ve reflejado en el dinero que gano a diario. Hoy había querido irme a casa temprano, pero fue un día de mucha demanda, así que no podía quejarme. A pesar de todo pensaba, un último pasajero y me iré a casa a descansar. Sin mucha demora, un hombre usando un blazer marrón y un sombrero de copa del mismo color abordó mi taxi. Me indicó la dirección y de inmediato nos pusimos en marcha. La monótona voz de este hombre
Era algo extraña, muy plana y un tono mecánica. Nunca le presté atención a su rostro, así que no sabía cómo era. La mirada rápida que le di cuando se subió a mi taxi solo me sirvió para saber cómo iba vestido. Intenté hablar con este hombre, pero nunca me respondió a nada de lo que le decía. Inclusive, la forma en que estaba sentado era muy extraña, totalmente recto y mirando al frente. Este extraño hombre era exageradamente callado, tanto que no se escuchaba ni el sonido de su respiración. La verdad, pensé que el hombre estaba incómodo de alguna manera, y se lo pregunté varias veces, pero nunca me respondió. Después de insistirle un poco, di un vistazo por el retrovisor para ver su expresión, pero lo que vi me dejó en shock. Este hombre no tenía rostro. No podía creer lo que veía en mis ojos, por lo que le di otro vistazo al retrovisor. Pero el resultado fue el mismo. Un hombre erguido sin rostro estaba sentado en la parte de atrás de mi taxi. No sabía qué hacer. Un sudor frío comenzó a recorrer mi rostro. No podía creer lo que tenía ante mis ojos, pero traté de disimularlo lo que más pude. Momentos después me comencé a desesperar. Tenía que buscar una forma de bajar a este hombre de mi taxi, o lo que sea que fuere. No sabía si este extraño ser tenía buenas o malas intenciones, por lo que por muy nervioso que estuviera, tenía que actuar calmado como si nada hubiera pasado. Puedo decir con total seguridad que fueron los momentos más tensos y desesperantes de mi vida. Con la voz más calmada que pude dar, le dije al hombre que iba a detenerme solo un instante para comprar algo de tomar. Y cuando le expliqué lo suficientemente bien que esto no iba a tardar, el hombre, con la misma plana y mecánica voz, me dijo que estaba bien mientras no me tardara. Me detuve en una estación de servicio y fui directo a la parte de los comestibles. Quería pedir ayuda, pero al mismo tiempo me daba demasiado miedo hacerlo. Así que simplemente compré un jugo en caja y salí de ahí. Pero mientras caminaba hacia mi taxi, sentí como mis piernas comenzaban a temblar. Aquel extraño hombre no tenía rostro, pero aún así, sentía como si estuviera mirándome y haciendo una expresión para indicarme que me apresurara y subiera al taxi. Tomé la puerta del taxi y con todo el temblor del mundo, la abrí y me monté. Comencé a conducir un poco más rápido. Quería que este hombre se bajara rápido de mi taxi. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que en cualquier momento podría darme un ataque. Finalmente, llegamos al destino, el hombre pagó y se bajó. Desde el fondo de mi corazón estaba agradecido de que este hombre sin rostro no me hubiera atacado para robar mi rostro o algo por el estilo. Mientras observaba a aquel extraño y peculiar hombre caminar, pude notar que repentinamente se desvaneció. Cuando vi eso, salí lo más rápido que pude de ahí y me prometí a mí mismo nunca volver a trabajar tan tarde en la noche. Ya tuve suficiente con lo de hoy. Desde hace algún tiempo, he decidido trabajar en las noches. En mi trabajo como taxista, gano una buena cantidad de dinero. Sin embargo, en las noches siempre puedo ganar algo más. Nunca he querido pasar demasiado tiempo trabajando, por lo que simplemente trabajo en las noches. Algunas personas me dicen que simplemente soy demasiado haragán, y probablemente tienen razón. Pero siendo soltero y sin hijos, no veo la necesidad de trabajar de más. Un día un poco lluvioso, vi a un hombre corriendo desesperado hacia mi taxi, como si tuviera afán o algo por el estilo. Casualmente estábamos cerca del cementerio central de la ciudad. Generalmente este tipo de pasajeros son algo molestos. Siempre comienzan a presionarte diciendo cosas tipo: «Tengo que llegar en 10 minutos al otro lado de la ciudad, ¡apúrate!». Nunca me ha gustado atender a clientes que tienen mucha prisa, pero por alguna razón que aún no comprendo, sentí empatía por este hombre. Así que lo dejé subir.
Estaba esperando el típico comentario diciendo que conduzca más rápido, así que para evitarlo me salté el semáforo en rojo. Pero lo que este hombre me dijo estaba en otra dimensión. «Amigo, por favor, apúrate. Me están persiguiendo. Llévame lo más lejos posible de aquí», me dijo aquel hombre desesperado. No pude evitar preocuparme. No sabía en el lío en que me había metido, y rogaba que ojalá no fuera la policía la que lo estaba persiguiendo. No te persigue la policía, ¿verdad? Él me juró que no era la policía quien lo seguía, así que arranqué mi taxi y conduje lo más rápido que la lluvia me permitió. No quería meter mi nariz en asuntos que no me conciernen, y mucho menos meterme en problemas. Así que simplemente no le pregunté a aquel hombre ni quién lo perseguía ni por qué. Simplemente conduje. Lo alejé de aquel lugar, y luego de que él me diera una dirección, me dirigí hacia esta. Inesperadamente, el hombre miraba a todos lados, y su respiración estaba totalmente agitada. Era demasiado claro lo nervioso que estaba este hombre. En algún punto me preguntó qué había pasado, pero como dice el dicho, el que menos sepa más vive, así que no quería exponerme. Con esto en mente, simplemente deseché toda curiosidad que surgió. El hombre a cada segundo que pasaba se ponía más y más nervioso, y esto me ponía nervioso a mí también. El tipo estaba realmente pálido. Su rostro se veía como el de un cadáver. A pesar de que no quería entrometer mi nariz, no pude evitar preguntarme qué había pasado para que este hombre estuviera tan nervioso. Una vez más la curiosidad me invadió. Un incómodo silencio reinó el interior del taxi, lo cual me puso más nervioso. Toda esta situación era un poco estresante, pero sin que yo se lo dijera, en medio del silencio, el hombre comenzó a hablar. Me lo contó todo sin yo preguntarle. Me dijo que en realidad había escapado del cementerio, así que no pude evitar preguntarle. Lo miré por el retrovisor con una cara de confusión. ¿Acaso era un cementerio o una cárcel? ¿Qué rayos está pasando? Pero lo que aquel hombre me dijo me puso aún más nervioso. Lo siento, te debo haber confundido. Sí, en realidad escapé del cementerio. Verás, hace 4 meses que llevo muerto. Cuando me dijo eso, quedé completamente en shock. Verás, yo le prometí a mi esposa que regresaría, y lo estoy cumpliendo, sí, dijo aquel hombre. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Un montón de preguntas comenzaron a invadir mi mente, pero antes de que el hombre me pudiera confesar más cosas, la cara del hombre pasó de preocupación y nerviosismo a una cara de derrota, desilusión y depresión. Lo siento, ya me han encontrado. Esas fueron las últimas palabras que dijo antes de que ocurriera la escena más terrorífica que he vivido en mi vida. Varias manos huesudas empezaron a aparecer detrás del taxi como intentando agarrar algo. Parte por parte, el cuerpo del hombre fue agarrado por estas manos y fue desapareciendo lentamente dentro del taxi, hasta que ya no quedó nada. Sinceramente no pude contener el terror que me invadió. Inmediatamente detuve el taxi y salí corriendo lo más rápido que pude, pensando que tal vez todo esto había sido un sueño. No podía creer lo que acababa de pasar. Pensaba que estaba loco, hasta que en un momento recordé que aquel hombre me había dado una dirección. Así que regresé a mi auto y me dirigí a aquella dirección. Al tocar la puerta, la voz de una mujer me dijo qué quería al otro lado de la puerta. Le dije que venía de parte de su marido, así que inmediatamente abrió la puerta. Era una mujer joven y hermosa, así que decidí contarle todo a aquella mujer. Cuando terminé de hablar, llorando me abrazó y me dio las gracias por ayudar a su marido, a pesar de que éste ya estaba en el otro mundo. No sé por qué me dirigí a esta dirección, simplemente sentí que era lo correcto. Después de todo lo sucedido, nunca volví a trabajar en las noches, y mucho menos a subir pasajeros que tuvieran mucho afán. En mi trabajo como taxista,
Tiendo a buscar zonas concurridas para asegurar una buena cantidad de clientes durante el día. Sin embargo, de vez en cuando, en alguna calle desolada, aparece algún cliente. Hoy fue uno de esos días. Una mujer apareció de la nada, en una calle que estaba completamente sola. Usualmente comienzo a trabajar un poco antes del atardecer, y me voy a casa un poco antes de la medianoche, y esta mujer era el último cliente del día. No sé cuánto tiempo esperó esta mujer un taxi, pero estoy seguro que por lo desolada que se encontraba la calle, no fue poco tiempo. La mujer tenía un comportamiento extraño. Si tuviera que ponerlo en palabras, ella se comportaba de una forma un tanto peculiar. Era muy tímida, tanto que apenas se escuchaba su voz, la cual era muy aguda. No le presté atención a su apariencia física, ni a nada en particular. Siendo esta la última cliente del día, quería terminar con esto rápido e irme a casa. Así que me concentré en el camino que había frente a mí, y no le presté demasiada atención a la pasajera, pero repentinamente comencé a percibir un olor un tanto extraño. No olía nada bien, pero tampoco podía decir que olía mal. A decir verdad, ni siquiera puedo describir en palabras este olor. Solo puedo decir que había un olor. Al no incomodarme, simplemente no le presté atención, pero de inmediato comenzaron a sonar ruidos extraños, como si se estuviera rompiendo algo. Me dio un poco de curiosidad, así que volteé y miré lo que la mujer estaba haciendo, y lo que vi me dejó helado de miedo. Aquella mujer tenía los ojos totalmente negros. No se veían para nada sus pupilas. En su boca todos sus dientes eran puntiagudos, algo parecidos a los de un tiburón, y sus manos se veían viejas y con las uñas largas. Estuve a punto de gritar, e inclusive detuve el taxi para salir a correr, pero los frenos no funcionaban. El cinturón tampoco se desajustaba, y para rematar, el seguro de la puerta no salía. Esta cosa me miró directo a los ojos y sonrió, y llevó uno de sus arrugados dedos cerca de sus labios para indicarme que hiciera silencio, y luego me comenzó a hablar. No tengo nada contra ti. Solamente llévame al lugar que te indiqué, me dijo en un grave y fuerte tono de voz. En ese momento, aparte del terror que sentía, me preguntaba por qué un fantasma necesitaba tomar un taxi. ¿Quién diablos eres?, le dije, y después de un largo silencio, me dijo que era conocida comúnmente como un fantasma. Un fantasma se subió a mi taxi. Era lo único que el desespero y el terror me permitían pensar en ese momento. Esa cosa me estaba mirando por el retrovisor, como dándome a entender que estaba perdiendo la paciencia. Así que traté de calmarme. Si ella no tiene nada contra mí, solo voy a llevarla a donde me pide. Mis manos en el volante temblaban violentamente. Mis pies en los pedales se sacudían sin control. Sorprendentemente aún tenía control de mi esfínter, por lo que afortunadamente no me mojé los pantalones. Cuando llegamos al destino de aquella mujer, ella no abrió la puerta. Simplemente atravesó el parabrisas y salió volando. Y antes de irse, me dijo que ya podía irme sin preocupaciones, que nadie me iba a perseguir. Mientras veía esta escena surreal, yo me quedé ahí en el taxi llorando a causa del terror que sentía. No podía evitarlo. Todo el tiempo y la desesperación que sentí, el terror que me inundaba y la tensión de tener a ese fantasma en mi taxi, las desahogué con este llanto. Mientras me iba, pude ver al fantasma entrar a una casa, y la pared que atravesó se comenzó a agrietar. Unos días después, en las noticias,
apareció esa casa en la que entró el fantasma. Estaba totalmente destruida y en ruinas, y nadie sabía qué era lo que había pasado. 2 de los habitantes de esa casa murieron, y el resto quedaron con heridas graves, según el consenso al que había llegado la policía. Parece que unos matones habían ingresado a la casa y habían destruido todo lo que pudieron, pero jamás se pudo corroborar esta información, y las personas que sobrevivieron quedaron tan traumadas que nunca pudieron recuperar la cordura. Después de ese día, jamás volví a trabajar como taxista. Tengo mi propio taxi, por lo que no hay nadie que me obligue a trabajar a un horario fijo. Algunas veces trabajo de día y otras veces de noche. Cuando los pasajeros se suben a mi taxi, me gusta hablar con ellos y entablar una conversación. Es interesante escuchar las historias de personas desconocidas. Y como es alguien que es muy improbable que vuelva a ver, eso me convierte en el confidente perfecto. He escuchado los mayores anhelos, los peores deseos y los más oscuros secretos de un montón de personas. Quizás con el tiempo me haya vuelto un poco chismoso, pero bueno, no lo puedo evitar. Este es uno de los encantos de este tipo de trabajo. Esta vez decidí trabajar de noche. Tenía un poco de flojera como para trabajar hoy, pero definitivamente no quería aguantarme el cotorreo de mi esposa hoy. Así que en realidad no decidí salir a trabajar, sino que estaba escapando de casa. Es un poco vergonzoso admitirlo, pero bueno, no creo que ella esté escuchándome. Y si está escuchando, pues tal vez en el futuro esto se convierta en otra historia de terror que tendré para contar. Eso es lo que pensaba en el momento de salir. Pero hoy en día me arrepiento profundamente de haber salido a la calle este día. Mientras conducía, vi en el camino a una mujer vestida de una manera un tanto anticuada. Ella me vio, así que me hizo una señal para que me detuviera. Me detuve y ella se subió. Sinceramente pensaba que llevaba algún disfraz, o que iba a alguna convención o algo parecido. El caso es que ella estaba vestida con un atuendo que bien podría considerarse de la moda del siglo pasado. No le presté mucha atención a esto, así que nos pusimos en marcha hacia el destino de esta mujer. En cambio, hablamos de muchas cosas, y de verdad, me sorprendía que una mujer tan joven tuviera tanto conocimiento acerca de cosas que pasaron antes de que ella naciera. La conversación iba demasiado bien, y me agradaba poder hablar tan cómodamente con una mujer que bien podría tener la edad de mi hija mayor. Yo me encontraba concentrado en el camino que tenía al frente. El tráfico hoy estaba un poco difícil, por lo que había que estar concentrado. De lo contrario, algún accidente podría pasar. Pero para mi sorpresa, no había nadie en el coche. Aún podía escuchar de la mujer, pero no estaba en mi coche. Así que inmediatamente volteé mi cabeza hacia atrás, y ahí estaba ella. Ella me preguntó que si me pasaba algo. Mi corazón dio un pequeño sobresalto. Ella me pidió que por favor no me detuviera. Debía llegar a su destino rápido. Yo me puse nervioso, así que le pregunté: «Oye, no se ve tu reflejo». Ella me explicó que era una científica que siempre había soñado con viajar en el tiempo. Pero cierto día, un demonio se le presentó y le hizo una propuesta increíble. Ella pensó que era su oportunidad, así que no dudó en aceptarla. Así es, hizo un pacto con el demonio. Pero como suele suceder en esas historias de terror que se presentan en cines, el demonio la había engañado, y ahora estaba atrapada en el futuro, mientras en el pasado el demonio se había apoderado de su cuerpo. Ustedes pueden pensar que esta mujer estaba loca, y créanme, yo también lo hubiera creído. ¿Quién se creería una historia tan ridícula? Pero tenía una prueba irrefutable. Su reflejo no se veía en el espejo.
Escuchar eso me puso la piel de gallina y los pelos de punta. Tenía muchas preguntas para hacerle. ¿Cómo es posible que no se vea su reflejo? ¿Cómo es posible que sea alguien del pasado? Todo era extremadamente bizarro. Sin embargo, por esta vez, el terror que sentí hizo que perdiera total interés en seguir indagando. No quería involucrarme en algo tan turbio. Cuando llegamos al destino, ella se bajó. Intentó pagarme y, para mi sorpresa, eran billetes y monedas del siglo pasado. No quería aceptarlos, pero ella simplemente me obligó. Estaban perfectamente conservados, como si recién hubieran sido impresos, algo que confirmaba aún más la experiencia que me contó aquella mujer. Después de dejarla en su destino, simplemente conduje de regreso a casa. Prefería escuchar a mi esposa regañándome a vivir algo como esto de nuevo. Después de ese día, soy muy cuidadoso sobre quién se sube a mi taxi. En especial, me fijo en cómo están vestidos.